Dan un amén cuando lo tengan. La palabra del Señor la leemos como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios les bendiga y los felicito porque el agua no los detuvo. Amén. Porque están acá a pesar de que había lluvia, y pues empecé a ver los transportes que venían, hermanos, bajo las tormentas, pero ahí estamos. Ahora, yo creo que en la congregación, hermanos, tratamos con la ayuda de Dios de no repetir los mensajes, sino que los mensajes vayan siendo prédicas frescas, podemos decirlo así, donde el hermano, cuando predica nuestro hermano Reinaldo, predica un tema, luego sigo yo con otro tema, y las cosas no son repetitivas. Es una congregación para la gloria de Dios, donde procuramos dar de diferentes enseñanzas según las Sagradas Escrituras nos da que hablemos. Amén. Porque no hablamos de nosotros. Pero hemos estado hablando en el libro de los Hechos de Milagros, hemos visto la operación del Espíritu de Dios, hemos visto cómo, hermanos, también el Señor es poderoso para levantarnos, cómo el Señor ministra a las familias, cómo Dios habla a los hombres, cómo Dios habla a las mujeres, cómo Dios habla a los hijos, de cómo portarse y cómo andemos, ¿verdad?, en el camino de Dios. Ya lo vimos en los temas de familia, pero, hermano, hay algo que se está dejando de lado bastante en las congregaciones, y quizás, hermano, soy de los que no mucho, hermano, me gusta quizás elevar, ¿verdad? Así como hay hermanos que predican en las calles la voz, y quisiera tener un mensaje evangelístico, pero hoy vamos a tocar un tema bastante complejo, difícil, como es la condenación eterna, es decir, la doctrina del infierno. Amén. Querramos o no querramos, vamos para la eternidad. Y aquel personaje o aquella jovencita, joven, adulto, anciano, que crea que más adelante va a entregarle su vida a Dios, sepa que hay muchas personas que han muerto de paros cardíacos al instante y en manera fulminante. Es decir, que Dios ha establecido el día en que nos vamos a morir, y los únicos que no sabemos cuándo somos nosotros. La palabra de Dios menciona, y aquí he ilustrado, hermanos, algo, que lo que acabamos de leer es un lago de fuego. Este lugar no es el infierno. El infierno es el lugar donde las personas que mueren hoy en día sin Cristo están yendo a parar, llamado en la palabra de Dios Gehenna, Seol o Hades en el Nuevo Testamento. Pero después de que esto suceda, la palabra de Dios dice que el Hades y lo que en él hay será echado en un lugar de tormento, que es el lago de fuego. Y como Dios no está jugando con nosotros, sino que Dios nos está hablando a tiempo, y puede hacer que este sea el último culto para algunos, porque posiblemente a algunos de ustedes los tengamos que velar el día de mañana, o posiblemente a mí me velen el día de mañana. Y si usted me pregunta si yo siento terror por esto, yo les digo, hermanos, sí, yo creo que todo ser humano sentimos temor. Yo creo que es una de las doctrinas que incluso muchas iglesias las evaden, porque al predicar de ellas se cree que la gente se va, porque creen que nosotros imponemos miedo a la gente, y no es así. Lo que hacemos es a la gente es decirle: señores, pues para que se le quite el miedo es necesario que usted sepa que este libro incluye el infierno. Amén. Y que la persona que más habló del infierno fue nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos aquellos, incluso, hermanos, desde que yo era pequeño, yo le tenía
pavor y terror a este lugar. Y deberíamos de tenerle temor y pavor y terror. Y oiga esto, tanto es así que los demonios que se mueven en las regiones celestes, que el Señor los reprenda, ellos no quieren que llegue el día final, porque ellos y para ellos fue preparado este lugar primeramente. Y lamentablemente todos los seres humanos un día, como llevamos en nosotros la eternidad de Dios, Dios dice en su palabra en el libro de los Salmos que Él es el Dios de los espíritus de los profetas y el Dios dueño de mías son las almas, dice el Señor, amén. Entonces nosotros esa eternidad que tenemos va a ir a pararse delante de Dios, y sea que tengamos a Jesús, iremos a la vida, y si no, estamos absolutamente perdidos, como el estudio que hoy usted va a ver, amén. Hermano Michael, ¿me ayuda con pasando? Vamos a ver 5 etapas en esto, y voy a tratar con la ayuda de Dios. Por eso he evitado, usted créame, es la Reina Valera 1960. He tomado fielmente los pasajes de la Biblia, pero si usted quiere verlo, puede buscarlo. Pero yo ya los he traído aquí para que podamos ir avanzando según lo que la palabra del Señor nos va indicando. Entonces vamos a ver primeramente las creencias de la gente del infierno, luego la duración de ese lugar eterno de condenación, quién irá a la condenación eterna o al lago de fuego, qué habrá en ese lugar de tormento, y en último punto, si es inevitable. Amén. Comencemos entonces con el punto número 1. ¿Cuáles son las creencias hoy en día acerca del infierno o de la condenación? Seguimos. En menos de 100 años, todos los que estamos aquí no vamos a durar más de 100 años. Es decir, que en el año 2123, todos los que estamos aquí estaremos muertos, y algunos podríamos estar en un lugar de fuego. Nadie va a durar más que eso. El más pequeño que está aquí o la más pequeña que está aquí, la que tiene 13 años, no va a aguantar otros 100 años encima. Y eso significa que en 100 años, si Cristo no ha venido y no nos ha llevado, aunque yo dudo, porque todo lo que se está cumpliendo, si Cristo no ha venido, en 100 años estaremos en un lugar. Y posiblemente muchos de los que estemos acá estemos en el infierno. ¿Por qué? Porque no quisimos recibir el amor de Dios para ser salvos, dice la palabra. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero oiga bien, sigamos. Creencias. La gente dice que no hay infierno. Incluso los sabáticos, ellos enseñan a su feligresía que el infierno no existe. Y oiga bien, el más feliz de que el infierno no existiera fuera Satanás, y por eso él se encarga de meter todas estas dudas en el corazón de los seres humanos, para que ellos vivan rechazando y negando que un día van a tener que ir a dar cuentas delante de Dios y a parar a un lugar como eso. Satanás está interesado en que usted viva negando la existencia del lago de fuego, la existencia del infierno. Y quiero aclarar, el infierno es donde mueren ahora. Si ahora muere una persona sin Cristo, va al infierno, o Gehenna o Hades. Pero ese lugar será arrojado con todo su contenido, las almas que en él están, en Apocalipsis 20, al lago de fuego. ¿Estamos claros? Para poder seguir. Entonces, Dios es bueno para poder mandar a alguien, dice la gente. ¿Por qué un Dios va a causar tanto dolor si Él es tan lleno de amor? La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios dice dice su palabra que Él no tiene armonía ni comunión con el pecado. Y es el pecado el que nos va a llevar al infierno si nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios. La gente dice que son creencias de los evangélicos para meterle miedo a la gente. Pues tenga miedo. Yo le digo, tendríamos que estar temblando, porque dice la palabra de Dios que los demonios creen en Jesús y tiemblan también. Y hoy en día la gente se está burlando tanto de Dios, que creen que hay un Dios que existe, pero aún se burlan en su propio rostro. Ultrajan a Dios, abominan a Dios, aborrecen a Dios, pecan contra el Señor, escupen la Biblia, queman la Biblia. La gente sabe que existe Dios, pero aún así son tan temerarios que ellos van de frente para poder contradecirle a Él. Pero el diablo está así, entusiasmado en que tú y yo creamos en que no hay infierno. Ahora, eso es lo que la gente dice, pero ¿qué dice la Biblia? Sigamos.
Marcos 9:45, si usted quiere anota las citas o la busca, pero aquí la tengo yo fielmente, la he tomado de la Biblia. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno. ¿A dónde? Al fuego que no puede ser apagado. Y estas palabras en Marcos 9:45, mi Biblia las tiene en rojo. Esto lo dijo Jesús. Entonces, si la gente me dice a mí que el infierno no existe y que son inventos de los evangélicos, Jesús está inventando. ¿Estamos claros? Entonces, cuando Pablo dice una verdad, yo digo gloria a Dios. Cuando Juan habla una verdad, yo digo gloria a Dios. Pero cuando Jesús dice una verdad, hay que temblar. Porque yo le digo, el juicio no lo tendrá el Padre, le ha sido dado al Hijo. El Señor Jesús tendrá el juicio en aquel día. Y Él solamente va a buscar un pasaje en todos los que estamos acá, un boleto, y ese es si le recibimos. Si no, estamos perdidos. Pero mire lo que sigue diciendo la Biblia. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. ¿Cómo les dice? Malditos. Es una palabra dura y fuerte. ¿Pero quién la está diciendo? El Dios de amor. Y si un amigo dice allí, Dios es demasiado duro como me lo estás pintando. No, Dios es tan bueno y tan dulce y lleno de misericordia que ha dado a su único Hijo para que tú creas en Él. Si tú no quieres creer en Él, entonces es que tú te estás rehusando como creación de Dios a vivir para Él. Porque nosotros queremos vivir como nosotros queremos. Nosotros queremos andar como nosotros nos viene a la mente. El mundo, hermano, les acabo de mandar a los hermanos en el grupo de la iglesia que hay un tipo que pagó $15,000 porque él quería parecerse a un perro. Porque él dice: yo desprecio la forma en que Dios me hizo. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 1 verso 18 en adelante, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dándole gloria antes a la creación antes que al Creador. Por eso, así como Dios los hizo, así estén. Bien, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Y eso es lo que el diablo no quiere. Por eso es que el diablo dice: no vayas a esa iglesia. Por eso es que nosotros no tenemos el crecimiento que quisiéramos tener. Yo quisiera que estuvieran los 4 bloques topados hasta allá atrás e hiciéramos un segundo culto el día de mañana. Yo quisiera, pero la gente no quiere oír eso. Y aunque no lo quiera oír, un día lo va a tener que oír delante del trono del Altísimo Señor. Y ese día será demasiado tarde. Más bienaventurados es esta iglesia y bienaventurados somos nosotros, que el Señor nos está hablando a tiempo. Porque allí dice la palabra de Dios que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero como el hombre quiso hacer lo que el diablo quiere, allá va también. ¿Quién dijo estas palabras? Yo he puesto la silueta allá. Jesús. No lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, no lo dijo Pablo. Vamos, hijo. Creencias. Atrás. Habrá una aniquilación. La gente que tiene temor de un infierno eterno, de un fuego, de un lago de fuego eterno, lo que dicen es: bueno, quitémonos esta doctrina rápido. Lo que Dios va a hacer es porque como fuimos malos, y estos son los testigos de Jehová, como fuimos muy malos, lo que va a hacer Dios es arrojar a todos los que hicieron la maldad, y ellos quedarán fulminados, y allí se acabó todo. Y qué galán que así fuera. Porque las personas malas serán destruidas, dicen ellos, y allí termina todo. Pero no termina todo, porque, hermano, por eso es que la gente, y oiga bien, por eso es que las religiones quieren destruir este libro. ¿Usted por qué cree que el Corán no es atacado? ¿Ah? ¿Por qué usted cree que el Dalai Lama no es atacado? ¿Por qué el Popol Vuh no es atacado? ¿Por qué los libros, hermanos, de ciencia no son atacados ni cuestionados? Solo este. Porque este es el único libro que nos confronta delante de Dios. Porque este es el único libro que nos dice: arrepentíos o pereceréis igualmente. Y oiga,
esto de la aniquilación es una mentira. Si alguien le dice, no hombre, mira, vos pecambi, no hombre, vos echate la chevi, andá a jugar, pecá, comer, hacer lo que querrás, ser infiel a tu mujer, vos hacé, mira, trata mal a tus empleados, trata mal a la gente, hace injusticia, vos hacele, dale con todo. No hombre, vos andate, si no te echan de ver con ese montón de llaves que tiene el celular, nadie va a notarlo. Entonces, el diablo, encantado. Pero lo que no nos dicen es que la paga del pecado es muerte. Y dice la palabra de Dios, ¿habrá aniquilación? No, porque Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. ¿Cuánto tiene un siglo? 100 años. ¿Cuántos años tienen ustedes? Y yo 42. Y siento que he vivido bastante. Y si yo me logro acordar de lo que yo viví cuando tenía 5 años o 6 años o 7 años, y de allá para acá yo siento que he pasado mucho. Más cuando estuve en bachillerato, que sentía que los días no pasaban y no pasaban y no pasaban, porque el bachillerato es bien pesado. 42 años, y allí dice siglos de los siglos, por cientos de años. Y dice, y no tienen que reposo. Ese lugar no va a haber tormenta, no va a haber alegría. Allí no va a haber chance de decir que un día nos van a llevar, aparezca mamá, como a veces estamos cansados. Hijo, aquí te traigo una tacita con café. Hijo, aquí te traigo agüita para que sigas trabajando. No va a haber tales, porque dice la palabra de Dios que la ira de Dios estará sobre nosotros si no nos arrepentimos. El que no ha creído en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Si tú no tienes a Jesús, la ira del Señor estará sobre ti. Y dice la palabra de Dios, los que adoran a la bestia y a su imagen, por supuesto es un pasaje, pero allá dice que estos serán atormentados por los siglos de los siglos, los que tengan la marca de la bestia. Y usted dice, yo no la tengo. Pues si usted no tiene a Cristo, este vaso o está lleno o está vacío. ¿Sí o no? Así es que usted o tiene a Cristo o tiene al demonio como Dios. No podemos ser neutros en la guerra espiritual. Ahora, sigue diciendo la Biblia acerca de la aniquilación. Creo que atrás. Ese era más. Bueno, sigamos. Dice, ¿habrá oportunidad para orar por los muertos? Eso es lo que la gente cree, que habrá oportunidad para orar por los muertos. Y por eso es que la gente dice, hágame un rezo de cuerpo presente. Por más que una persona ore, incluso ustedes, si algunos de ustedes ya perdieron un ser querido y se fue sin Cristo, por más que ustedes ahora, habiendo conocido de Cristo, ese muerto no puede pasar la cima que el Señor dice que había. No puede. Es imposible. Porque por eso Dios nos ha dado un lugar y un libro bendito para poderlo leer y que tengamos pánico por las cosas que están escritas en este libro. Está bien, yo entiendo a las iglesias que predican acerca de que Dios te ama, amén, y Dios nos ama. Yo entiendo a las iglesias que andan hablando acerca de que tú eres una persona importante para Dios, y tan importante para Dios eres tú que te vino a buscar y a salvar y se entregó, y dice la Biblia que tomó cuerpo y ese cuerpo lo entregó en sacrificio vivo porque te amó. Pero lo tremendo es que tú, aún teniendo a ese Dios de amor, le rechazas, lo expulsas. Tú dices, yo quiero vivir la vida como a mí me agrada. Incluso muchos nos atrevemos a llevar vidas dobles, vidas donde, hermanos, vivimos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, una cosa en la iglesia, otra cosa en el trabajo, una vida en la iglesia y otra vida, hermanos, cuando andamos haciendo cosas inmorales delante de Dios. Nos atrevemos a ultrajar a Dios así. Pero Dios dice claramente que no habrá oportunidad después de muertos. Así que si usted cree que va a trasladar a su familiar de un lugar a otro y su intercesión va a poder, no, Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Hijo, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay. Ya no hay.
Sí, yo tengo seres queridos que yo quisiera que estuvieran esta noche aquí para que levantaran la manita y le entregaran su vida a Cristo. Sí, yo tengo seres queridos y personas que yo estimé mucho, personas que yo los vi macheteados, jóvenes. Uno de ellos, recuerdo que lo hicieron picado, pero él, cuando el hermano le hablaba del amor de Dios, él se ponía a reír y se burlaba, y sus padres decían: nosotros somos católicos de los huesos colorados. Y el muchacho estaba tomando y a su hijo se lo machetearon, lo mataron, lo subieron a un camión ensangrentado y él murió borracho. La pregunta es: ¿qué puede hacer su padre por él? Por eso, padres de familia, hoy es el tiempo de poder enderezar a sus hijos. Hoy es el tiempo de poder forzar a sus hijos a que ellos puedan estar en este lugar. Y alguien puede decir: a los hijos no hay que forzarlos. Jesús dijo: forzadles a entrar por la puerta estrecha. ¿Dijo o no dijo? Y si su hijo y su hija dice: déjeme vivir la vida, pues entonces busque su casa, porque allí usted va a ser autónomo, allí va a ser usted autónoma. Pero mientras vive en mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así tiene que ser. Porque ese padre de familia, y si él oyera este mensaje de la palabra de Dios, él estaría diciendo, llorando, él estaría diciendo: Señor, ¿por qué no impedí que mi hijo fuese a ese lugar? ¿Y cómo se puede impedir? Buscando de Dios primero nosotros como padres. Porque si nuestros hijos ven que nosotros venimos a la iglesia, pero si ven que nosotros empezamos a cambiar los valores y nos importan más otras cosas que venir a la iglesia, nos importan más otras cosas que poder, hermanos, darle lugar a lo eterno. Porque la gente, hermanos, se esfuerza por estudiar, se esfuerza por un trabajo, se esfuerza por alcanzar niveles y escalar, pero nunca veo tan empeñada a la gente hoy en día para buscar el reino de Dios y su justicia, que es lo último, lo único que vamos a quedar, lo que vamos a lograr abrazar por la eternidad es lo eterno. Eso es todo. Los diplomas de tus hijos no valdrán nada delante de Dios. Por eso mi ilusión no es que mi hija y mis hijas lleguen a ser alguien, no. Mi ilusión es que Él, ni siquiera que ellos conozcan de Dios o a Dios, sino que Él las conozca. Porque dice la palabra de Dios que estaban en las bodas, el día de las bodas, dice que ellos le decían: ábrenos la puerta porque nosotros sí te conocemos. Pero ¿qué dijo el que estaba adentro? Yo no los conozco. Por eso la importancia que debemos de tener hoy en día es que Él nos conozca. Hermano, muy machetero, fieles son las heridas del que ama, e inoportunos los besos del que aborrece. Yo te puedo decir que estando y viviendo la vida que tú vives y que yo vivo, podemos ir al cielo. Si estamos en pecado, vamos para el infierno, aunque levantemos bandera de que vamos para arriba. No dicen amén, pero por eso voy a seguir yo. Dice Mateo 3:12: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El infierno es eterno, el lago de fuego es eterno, nunca se va a apagar, no habrá esperanza. Dice Marcos 9:43: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Si hay algo que nos está haciendo la vida imposible, hay que hacer cambios radicales. Porque si eso nos está llevando a pecar contra Dios, eso nos va a mandar a la condenación contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo y 3 veces santo. Él no podrá ser burlado por nosotros. Y dice la Biblia, verso 44, donde, oiga, y tus 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cuál es el gusano? Tu conciencia y mi conciencia. Donde la conciencia nos va a estar diciendo a nosotros: estás aquí. Estás aquí porque tuviste la oportunidad. Estás aquí porque fuiste hipócrita. Estás aquí porque pudiste hacer las cosas bien. Estás aquí porque tu pecado te ha traído. Estás aquí y día tras día, segundo tras segundo, momento tras momento, instante tras instante, y a la par de ti otro que estará recordando esos eventos, y atrás de él otro, y alrededor otros y otros, gritando por los siglos de los siglos sin detenerse.
Mateo 25:46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El personaje que más habló del infierno fue Jesús, no Pablo, no Juan, no Pedro, ninguno de los discípulos, fue Jesús. Es decir, la esperanza que venía del cielo es el que nos vino a decir: yo mismo los voy a condenar si no me reciben. ¿Por qué es egoísta? ¿Lo dice? No, porque Él es el único precio que puede saldar la deuda que ustedes y yo tenemos con Dios, deuda eterna y grandísima. Sigamos. Apocalipsis 20:11, y ese es el que leíamos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ¿verdad? De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Para más la tierra y el cielo le tienen pavor a Dios. Y mire lo que dice el verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Qué significa? Los poderosos, los pobrecitos, porque hay pobres que no quieren recibir a Jesús, aunque tengan sus males. Y hay ricachones que no quieren recibir a Jesús también. Pero aquí habla también de chiquititos, niños con conciencia y conocimiento, y los que ya estamos grandotes. Y dice la Biblia: grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él. Hades, el infierno, donde están yendo los que ahorita mueren sin Cristo. Y dice: entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14, y la muerte y el Hades, que son espíritus, dice, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y lo más triste, verso 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora la pregunta es: ¿estamos inscritos ahí? ¿Y qué es eso? Fíjese que le voy a dar algo para su bendición, porque usted me puede decir: hermano, ¿y yo cómo voy a saber si estoy allí, si mi nombre está en ese libro? El libro de la vida en Israel era un libro donde las personas que nacían eran anotadas. Y Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no heredarás el reino de los cielos. ¿Quién es el libro? Para mí es Cristo. Si tú no estás en Cristo, como Él dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Si tú no estás en Cristo, lamentablemente no estás anotado ahí. ¿Qué me importa? Pues allá tú. Allá tú. Sigue diciendo la palabra. La duración del infierno. Estamos en el punto 2, sigamos. He querido crear esta tabla para que ustedes tengamos una vaga y loca idea de qué es la eternidad. Unidades, decenas y centenas, lo sabemos, ¿verdad? 1, 10 y 100 años. 100 años es raro el que los pasa. Pero oiga, la línea número 4 habla de 1000 años. La línea número 5 habla de 10,000 años. La línea número 6 habla de 100,000 años. Vea la línea 7, habla de 1,000,000 de años. Es el 1 con un 0. Pero años, hermanos, quemándose, ardiendo, maldiciendo a Dios, llorando. Pero eso no es nada. La línea 8 habla de 10,000 años. De 10 millones, la línea 9 de 100 millones de años, la línea 10 de 1,000 millones de años, la línea 11, 10,000 millones de años, la 12, 100,000 millones de años, la número 13, que es lo más horrible que hay, habla de 1,000,000 de millones de años, y luego la línea 14 de 10 millones, 100 millones, y la 16 dice 1,000 millones de años, y no parará el tormento. ¿Quieren que lo pongamos más loco? Ponga el número 1, este póngalo en la esquina de allá y llene todo de ceros, y baje la segunda línea a ese tamaño y luego llene toda la pared de ceros, y esos años no son nada para la eternidad.
Y luego esa percha de ceros, póngala para acá, para acá, para acá. Llena este local de ceros en millones de billones, de trillones, de cuatrillones de años. No parará el tormento, no parará el juicio de Dios, porque el juicio de Dios será eterno, porque las ofensas que hemos hecho contra Dios son eternas también. Por eso, hermanos, pecar contra Dios es lo que menos deberíamos de hacer, y es lo que continuamente nosotros sabemos. Y dice la palabra: para esto vino el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oiga, sigamos llenando de ceros esto. Llenemos el Salvador con ceros y un 1. Llenemos el continente americano. Llenemos el planeta de ceros. Llenemos la galaxia de la Vía Láctea. Llenemos Andrómeda. Llenemos el infinito con ceros. Y no pasará la ira de Dios. Es insaciable. Y nadie puede soportar la ira de Dios. Solo Dios mismo. Por eso dice la Biblia que cuando ofrecían el sacrificio, dice que había una tabla, y esa tabla estaba forrada de bronce, porque la tabla significaba el cuerpo de Cristo, y el bronce, la fuerza y el fuego de Dios. Cuando el fuego encendía esa tabla, dolía el cuerpo, pero la tabla no se quemaba, porque la deidad de Dios estaba en su protección. ¿Qué significa eso? Que Cristo, siendo Dios, soportó la ira del Padre. ¿Para qué? Para que nosotros nos refugiemos en Él. Y que toda esa eternidad, yo te digo, si después de este mensaje tú sigues en tu vida, dale. Jesús dijo estas palabras escribiéndole a Juan en Apocalipsis: el que sea santo todavía, y el que sea inmundo todavía. Como quien dice: tomen su camino, decidan esta noche y digan a dónde se ubican, si a la derecha o a la izquierda. Pero los que están a la derecha van para arriba, y los que están a la izquierda, dice la Biblia, que irán a condenación eterna. Esta noche puede ser crucial para muchos de nosotros, y se acordarán de este mensaje, porque muchos de los que han muerto nunca se les habló así abiertamente como hoy acerca de este lugar. En cambio, nosotros vamos conscientes, estamos más comprometidos. Y a mí me daba miedo haciendo esto. A mí me daba miedo. ¿Saben por qué? Porque al que mucho se le dio, mucho se le demanda. Los predicadores somos los que estamos más enjaranados con Dios. Los pastores, los ministros, los que hablamos el evangelio, los evangelistas, los maestros de la Biblia, somos los que estamos más en la mira de Dios. Y dice la palabra en el libro de Judas que habrá falsos maestros en aquellos días, para los cuales ya está reservada aún la más densa oscuridad. Por eso le digo, no entiendo cómo es que muchos dicen: yo quiero ser pastor, yo quiero ser ministro, si eso es una carga horrible, grande, fuerte. Por supuesto tiene sus bendiciones, pero es un gran compromiso ante Dios, como también lo tienen ustedes esta noche. Sigamos, hijo. ¿Quiénes irán al tormento eterno? Primero, los ángeles, porque el lago de fuego fue preparado para ellos. Mire lo que dice la Biblia en el texto de Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? El diablo y sus ángeles. Para ellos. Nosotros vivamos la vida loca. No, Señor. Mire lo que sigue diciendo en el libro de Judas 1:6 acerca de los ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ellos no se escapan. Los ángeles quisieran el lugar que las jovencitas tienen hoy. Los ángeles que pecaron quisieran el lugar que ustedes, jóvenes y hermanos, tenemos en estas sillitas. Porque ellos quisieran tener un redentor. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Judas que el Señor no salvó a los ángeles, pero sí quiso salvar a la descendencia de Adán. ¿Quiénes somos? Nosotros. Tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad, tenemos la esperanza. Los ángeles, los demonios hacen esto, miren. No tienen lo que tú, hermana. No tienen lo que tú. Y ellos sollozan porque no tienen un redentor. Sin embargo, nosotros tenemos la esperanza esta noche. Viva, viva.
con las manos abiertas para nosotros, Jesús. Pero mire quiénes más irán a ese lugar, los humanos. Verso 9 de 2 Timoteo 2 dice: inicuo, aquí está hablando en el contexto del anticristo. El anticristo inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿cómo? Mentirosos. ¿Y para qué? Dice el verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Cuántos tienen a Jesús y ya recibieron la verdad? Levante la mano. Y los que no, ¿cuándo? Porque así como van a ir los ángeles, ese mismo lugar, ese mismo recinto, ese mismo lugar eterno, allí también estarán los seres humanos, sin esperanza. Dice el verso 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Dios mismo está entregando a los humanos a la condenación. Entonces no es mi culpa, ¿cómo no? Lo que pasa es que cuando la gente tanto que rechaza a Dios y tanto que rechaza a Dios, uno se cansa de ser rechazado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Jovencitas que van a las escuelas y hay grupos que dicen: no, a ella no le incluyamos, a ella no le incluyamos. Uno se cansa y dice: pues me da igual, ya no. Y dice: mira, no te quisieras incluir, no, ya me da igual. Pues igual Dios te ofrece salvación todos los días, cada minuto, cada segundo. Cuando hay una palabra, cuando hay un mensaje, cuando hay una alabanza, Dios te habla con los árboles, con los pájaros. Dios nos habla a todos. Pero Dios se cansará y dirá: pues entonces, como ellos aprobaron no tenerme en cuenta, yo los entrego a sus pecados. Hagan lo que quieran. Y entre más pecan y más pecamos, mayor condenación añadimos para nosotros. Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes estarán allá? Dos tipos de seres que son creados por Dios: ángeles y humanos. Sigamos, hijo. ¿Qué habrá en ese lugar? Y aquí es lo triste. En un tiempo, y yo se los he dicho antes, yo andaba mal con Dios. Mis pasos no eran gratos delante del Señor. Hay hermanos a los que yo les confesé mi falta. Y yo les dije: hermanos, esto y esto me pasa. Yo temblaba. Y yo le pedí al Señor que por favor no me quitara la vida. Porque yo decía: Señor, si ahora yo muero, tengo muchas dudas. ¿Pero por qué? Porque el pecado nos roba el gozo de nuestra salvación. Lo roba. Eso no está en la Biblia. Salmo 51, a David se las quitó. Devuélveme el gozo de mi salvación, le dijo. No estoy diciendo que la salvación se pierde. Lo que yo te estoy diciendo es: abrázala. Porque yo decía: Señor, esta noche me voy a cerrar los ojos y posiblemente me invada un ataque cardíaco. ¿Cómo no? Yo sé lo que te estoy diciendo. Por eso es que a veces yo he tenido que confrontar varones y ministros de Dios diciéndole: siervo, es necesario volver al redil y al camino. Hoy se reían de mí hablando de la santidad y me dijeron: santidad como lo que muchos han pecado. Y yo le dije, yo contesté y le dije: ¿sabes qué? Mal de otros, consuelo de tontos, le dije yo. Porque otros han fallado, tú no hablas de santidad, lo siento mucho. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie veremos al Señor. Pero lo que quiero decir es que yo sé lo que estoy hablando. Pero ¿qué va a haber en ese lugar? La palabra de Dios dice: yo nunca he ido a ese lugar. Yo nunca he estado en el lago de fuego. Yo no siquiera he visto el lago de fuego. Es más, la Biblia dice que el lago de fuego no ha sido estrenado. Será la bestia y el falso profeta quienes estrenen ese lugar. Pero creo a ciegas en este libro precioso. Creo que Él es la palabra de Dios y por eso temo. Y dice la palabra en Mateo 8:12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será, ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes. Jesús estaba hablando de los hijos del reino. ¿Saben quiénes son los hijos del reino? Aquellos hijos que tienen padres cristianos. Aquellos hijos
que el reino de los cielos, el evangelio llegó a través de su madre y su padre, y ellos están perseverando, pero ellos insisten en alejarse de Dios. Aquel que tiene a un padre por cristiano, mayor condenación, porque la luz llegó. Los hijos del reino. ¿Cuál reino? El de Cristo. Si ustedes tienen a un padre de familia que está perseverando, hónrenlo, ámenlo, oren por él y denle gracias a Dios, que es la única luz que ustedes hijos, ustedes jóvenes, tienen para con Dios. Pero ¿qué va a pasar? Si ustedes desprecian esa gracia, si ustedes desprecian lo que sus padres están enseñándoles, los hijos del reino, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este pasaje menciona dos cosas. Lloro, como quien dice: Señor, ¿por qué me has mandado aquí? Señor, sácame de este lugar. Señor, ten misericordia. Aunque sean 1000 años, ya no quiero estar aquí, me arrepiento. Será tarde. Ese es el lloro. Y el crujir de dientes, ve el rostro. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Alguien está sirviendo de tropiezo? ¿Alguien está haciendo iniquidad? Verso 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y dice crujir de dientes. ¿Qué es eso? Rabia, enojo. Dios, ¿cómo te atreves? Yo te maldigo, así como hacen los rockeros ahora. Enfurecerán contra Dios y mirarán hacia arriba a la oscuridad, porque dice la Biblia que ellos estarán en la más densa oscuridad y verán hacia arriba, porque es el único lugar donde saben ellos que estaba el Señor Todopoderoso, y lo maldecirán. No, yo no creo que alguien en el infierno maldiga a Dios estando en eso. Señores, el infierno será hecho para que la gente peque perpetuamente. El lago de fuego. Nadie al que le caiga fuego o brasas o agua hirviendo se queda riendo. Los dientes se crujen. Pero dice la Biblia que ese será un lago donde seremos echados si no nos arrepentimos. Y allí, ¿quién es el culpable de que estemos ahí? Nosotros. Pero ¿a quién culpará el hombre como siempre? A Dios. Por eso es que allí será el crujir de dientes. Muchos que van a maldecir a Dios, lo van a ultrajar. Ay, el rico, cuánto no diera el rico por venir un día acá. Pero él ya lleva más de 2000 años desde que Cristo vino en ese lugar de tormento. Así es que allí habrá lloro y crujir de dientes. Sigamos, hijo. Ya vamos a terminar. 5. ¿Es inevitable? No. El infierno sí es evitable. El lago de fuego y la condenación eterna sí son evitables. ¿Y cómo, hermano, puedo yo salir de allí? Porque dice que un muchacho se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Al menos él estaba buscando el cielo. Hizo algo incorrecto en el pasaje, pero él andaba preguntando. La pregunta es: ¿y ustedes preguntan por la vida eterna? ¿Se preocupan por ustedes? La pregunta es: hermanos, ustedes se abaten cada mañana diciendo: Señor, hoy puede ser el día que me vaya de esta tierra, ¿y cómo me voy a ir? Muchos de ustedes van a tener sueños con esto, y Dios les va a hablar, y ojalá que Dios les hable, aunque sea así por sueño, y que ese sea el mensaje que Dios les dé para poder venir al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que el infierno sí puede ser evitado, que la condenación sí puede ser evitada, porque dice la Biblia que cuando había guerra y había una victoria por parte del vencedor, el vencedor mandaba a un jinete con su caballo blanco, y él llevaba una bandera blanca, y cuando él entraba a la ciudad decía: Evangelio, Evangelio. ¿Por qué? Había una esperanza, había una victoria, y esa victoria fue la que Cristo Jesús nos trajo. Es decir, que ahora el lago que arde con fuego y azufre, usted puede ir hacia ese lugar
abandonar. Usted puede estar en adulterio, usted puede estar en fornicación, usted puede estar robando, usted puede estar quizás adulterando, usted puede ser un mal hablado, usted puede ser un mentiroso, un hechicero, usted pudo haber matado a alguien. Pero si esta noche usted dice: no, Señor, hoy me arrepiento, da la vuelta y el cielo se abre para la gloria de Dios para usted. ¿Le da palmas a Él? Porque la Biblia dice en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha. La mala noticia para la gente es que la puerta es muy angosta. Para entrar por esa puerta hay que abandonar al viejo hombre, a nosotros. Y es chiquitita y solo se puede entrar de rodillas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que nos ofrece el diablo. ¿Cuántas mujeres se les han ofrecido a ustedes? ¿Cuántos hombres se les han ofrecido? ¿Se les han cuenteado? Teniendo a sus esposos, por supuesto. ¿Usted cree que no es el diablo el que les está abriendo esa gran zaguán? Claro que sí, porque dice el texto: y muchos son los que entran por esa puerta amplia. Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos quieren hallar esa puerta hoy? Claro que sí. Y la gente por eso nos critica y nos dice: ¿y vos qué tanto? Mira, te achican todo y seguís yendo a la iglesia. Mira, fíjate que vos, ahí veo yo que la vecina y el vecino te agarran de pato y seguís yendo a la iglesia. Ahí veo yo que vos vas con tribulaciones, coyol quebrado, coyol comido. Vos hasta manejás inventario. Traete unas libras de azúcar, hombre, y Dios te va a perdonar. Pero no, Señor, el que vive en integridad es porque Él está caminando, valga la redundancia, el camino angosto, sabiendo que va llevando los pasos de su Señor. No vive conforme al mundo, porque dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. Y oiga, la puerta es estrecha y es angosto el camino, y nos va a costar y nos va a llevar lágrimas. Y porque yo le digo, mi esposa y yo sabemos lo que hemos vivido, nos ha llovido de todo, hemos tenido, hermanos, luchas duras, y nosotros decimos: no vamos a bajar la guardia. Hace unos días nos empezó a llegar bozó, pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque dice que grande es el galardón que Él ha preparado para nosotros. Y dice la palabra de Dios en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí quiero dejar algo claro: para entrar a la vida eterna hay que vivir para Dios de verdad. Me decía una hermana: ¿por qué habrá tantos pleitos entre los hermanos? ¿Por qué unos no se llevan con otros? ¿Por qué tanta apariencia? Ya quitémonos la máscara. Ya quitémonos el disfraz y guardemos sus mandamientos. Que yo no me llevo con fulano ni mengana. Usted no ha nacido de nuevo. Usted no va para el reino de los cielos. Usted no es candidato para entrar a la vida. Porque el que no ama a su hermano es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, dice la Biblia. Yo les pido, quizás no, les iba a pedir perdón por predicar así, pero no. Mejor que se enojen ustedes. Pero que aquel día yo les dije: Señor, ahí están, tuyos son. Pero oiga, si me aman, ¿se han puesto a preguntar ustedes cómo están las iglesias de llenas hoy en día? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí. Y uno a veces se pregunta: Señor, ¿cuántos de Refugio de David? A mí que me importa cuántos se van a ir para el infierno, para el cielo, de la Elín o de la asamblea. Yo digo: Señor, ¿cuántos de Refugio de David vamos para el cielo? ¿Cuántos? ¿Cuántos somos farsantes? ¿Cuántos somos mentirosos? ¿Cuántos estamos aberrando contra nuestra propia eternidad? ¿Cuántos? Pero esta noche Dios nos ha dicho: cambien su rumbo, busquen mi rostro, porque dice la palabra Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda. No solo es traer la Biblia, es guardarlos.
Dice, ese es el que me ama. Mucha gente está cantando alabanzas de Hillsong, mucha gente está cantando alabanzas de Miel San Marcos. Oh, yo te amo, y yo, Señor amado, ¿verdad? Tú eres mi tesoro, y con poemas y con palabras escogidas. Pero ¿guardas mis mandamientos? Porque la evidencia de que tú le amas y que yo le amo es que guardamos su palabra. Si no, cuentos de barro, nos estamos mintiendo y estamos acumulando ira para el día de la ira. Duro y cuesta y duele, pero es la verdad. Muchos, a pesar, muchos desde este día, desde este martes, muchos van a comenzar a vivir para la gloria de Dios. Tengo la esperanza que aunque sea solo uno que hoy cambie su rumbo, este culto habrá valido la pena. Uno. Y yo no estoy hablando de venir al frente, porque cuánta gente viene al frente y levanta las manos y luego se van a ser demonios igual. Último. Se acabó. Vamos a cerrar los ojos hoy.